Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, iniciamos con el capítulo 8. Ya es Shahina lo que decimos nosotros desde nuestra Biblia, los comienzos de la monarquía, el reinado de Saúl. El reinado de Saúl, Shaul, después ya vamos a ir entendiendo todo lo que se nos va presentando en este relato hermoso. A esto le llamamos nosotros los libros históricos. Ya hemos hablado bastante también de cómo se presentan estos libros. Estos libros pertenecen a la escuela deuteronomista, Deuteros Nomo, segunda ley. Interesante todo esto. Segunda ley. Segunda posibilidad en este camino de lo que Dios ya había ofrecido siempre al pueblo, ñandé, con los altibajos, entonces necesitamos como una segunda oportunidad, la deuteronomos. Y esta es la escuela deuteronomista, por eso, que nos está ofreciendo y nos está diciendo, este es el camino que el Señor ahora nos está pidiendo. Para que podamos sobrevivir, para que podamos responder, para que podamos realizarnos. Es interesante, esta es la buena nueva de la Biblia. En síntesis, estos 73 libros, queridos amigos, lo que nos quiere decir, así como Biblia, como si fuese un solo libro, pero que en realidad son 73 libros que encontramos una colección que uno va interpretando o reinterpretando y nos va ayudando a entender una sola historia, que es nuestra historia de la salvación. Y con una amalgama, así tenemos que llamar, amalgamar, ir uniendo elementos, historias, pero que al final de cuentas son arquetipos. Arquetipo que dice Inaumia con la modelo, ñande ya esa no pepe ñande ña reinterpretar ya esa, pero coañan en die inabe y coanga, jacoabe, peñandere coebe. Y desde ahí entonces reinterpretando, mirando, entendiendo lo que la palabra de Dios nos va diciendo, entonces nosotros vamos apuntando hacia lo esencial y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir un poco hoy nosotros con el capítulo 8 del primer libro de Samuel, del 1 al 9. El pueblo pide un rey, en el curso anterior, cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos,
como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba, pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne, y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos. Como se comportaron conmigo desde el día en que los hice subir de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome a mí para servir a otros dioses, así se comportan también contigo. Por eso, escucha su reclamo, pero les harás una solemne advertencia y les explicarás cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. Bueno, qué lindo que esto que se nos presenta, ¿verdad? Del pueblo que pide un rey, queridos amigos, queridos hermanos. Aquí entonces miremos algunos de los elementos esenciales. Primero, aquí el autor sagrado nos está hablando y nos está diciendo que Samuel, ¿verdad? Y el pueblo también, al ver que los hijos de Samuel, él mismo se da cuenta que sus hijos no eran idóneos. Los mismos israelitas, es decir, el pueblo, el mismo pueblo que reacciona. Estos no están respondiendo a la voluntad de Dios. Los hijos del mismo profeta, que es Shammah, el Dios que escucha al pueblo, Dios que nos escucha a nosotros. Samuel entonces tiene esta misión tan importante de escuchar, de saber, de interpretar, de discernir, de acompañar y de dar una respuesta que proviene de Dios, pero para eso tenés que escuchar al pueblo. Y por la forma la lleva la porque nosotros actualmente, sobre todo con nuestro Papa Francisco, el Papa Francisco que insiste tanto en la iglesia en salida, la iglesia en salida, pero con algo ya iglesia en salida más pero no lleva, iglesia, atuasú, iglesia, eclesia del griego, es entonces la reunión de las personas, dice comunidad, común unidad. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Samuel, alguien que es capaz de llegar hasta el pueblo, de llegar hasta la gente, es la misma gente que también se acerca y es capaz de hablar con alguien que es tan cercano a ellos. El Papa Francisco, al hablarnos de iglesia en salida, nos está hablando de las características, no simplemente de salir por salir, sino que la característica de la escucha, Shammah el, escuchar a Dios y Dios que escucha a su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura,
con la certeza de que me escuchas. Entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en 4 partes principales.
Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces, y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana, y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel, y en su gozo canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este: Dios no es el trofeo de Israel y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto.
Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Una vez más, el Papa recibió a los peregrinos a su audiencia general en el aula Pablo VI, recordó el sufrimiento de los ucranianos y pidió a los asistentes que también se acuerden de ellos esta Navidad de un modo muy particular. Abbassiamo un po' il livello delle spese di Natale, così si chiamano. Facciamo un Natale più umile, con regali più umili. Inviamo quello che risparmiamo al popolo ucraino che ha bisogno, si soffre tanto, fanno la fame, sentono il freddo e tanti muoiono perché non ci sono medici, infermieri alla mano. Non dimentichiamo, un Natale sì, in pace col Signore sì, ma con gli ucraini nel cuore e facciamo quel gesto concreto per loro. El Papa también saludó a los voluntarios italianos presentes por el Día Nacional del Servicio Civil, elogió su trabajo y dedicación a los otros, la llamó una parte bonita de la cultura italiana. Voi avete un volontariato forte, forte. Andate avanti con questa spiritualità del volontariato che ci fa aiutare tanti, uno con l'altro, ci unisce pure. El Papa continuó su catequesis sobre el discernimiento, enfatizó la necesidad de estar atentos ante la tentación de la excesiva confianza y la falsa sensación de seguridad. Se manca la vigilanza, è molto forte, come dicevano, il rischio che tutto vada perduto. Non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, no, ma di ordine spirituale. Una vera insidia dello spirito cattivo. Questo infatti aspetta proprio il momento in cui noi siamo troppo sicuri di noi stessi. E questo è il pericolo. Al final de la audiencia, el Papa se detuvo a rezar enfrente del nacimiento. A ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, Yaipucuy, Yahesha, Ñañe Reflexionar, Ñañe Mindu, Uja, Yaicuape, Ñande Yaro, Yeremía, Ñande, qué lindo que es escuchar este primer libro de Samuel desde el capítulo 8, cómo nos va diciendo, cómo nos va enseñando la palabra de Dios. Vaya para un guajeina, lleva peñande a punto ume, peñandere coebe, apegue, ñande catula, Yahesha, Ñahendú, peñande Yara, hoy cuando era homoía, peñande renondepe. Nosotros decíamos que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Es un primer elemento que siempre nos hace recordar, ¿verdad? El hecho de poner, de estar al frente, de ayudar siempre a hacer un camino, como siempre. Nosotros hacemos un camino, pero hacemos un camino de comunidad. Y aquí dentro de la comunidad también, aquí nos hace entender el hecho de la familia, la comunidad que sigue los pasos de sus propios padres. Y aquí, de cierta manera, eso nos está queriendo decir, peñen su huevoía, de verdad. Samuel también sigue esa tradición de la propia familia, del propio clan, del propio desarrollo. Pechera cuera, pechemembucuera, con oía, orendía, oendúa, oñamindu, ujo y cuamba, ebalorero y potamba, ella baure, pero y pucuy, rorajabe, orere coe. Upeisa veí con anja de cuera, hoy pucuita veí, joyapota veí, peñan de yara, ore, royapojahuesa. Esta es la idea central, en el fondo lo que nos está queriendo decir. Así como nosotros hemos vivido y así como nosotros hemos entendido ese llamado y ese pedido de Dios, también nosotros ahora somos capaces de transmitir, ¿verdad?, a nuestros hijos, somos capaces de ofrecer a nuestros propios hijos. Y esto es lo que está haciendo Samuel. Entonces Samuel comienza a envejecer y entonces dice, ¿quién es el que va a seguir? Mala orajataina. Y dentro de la comunidad, si es que uno hace un buen camino, ciertamente que tienen que ser los que vienen detrás de nosotros, nuestra propia prole, los que vienen detrás de nosotros y que son capaces y serán capaces de poner en práctica también todo lo que nosotros les hemos transmitido. Aquí está la idea principal. El autor sagrado, y por eso Samuel, que ya va perdiendo fuerzas, Samuel que va dejando ya este caminar en manos de sus propios hijos, puso a sus hijos como jueces de Israel. Elemento number one, aupea ñande yahesana, batecoba hina ñande ahí, peñandere coebe, batecoba ñande ahí, peñandere ogapu, peñande y catua ahí, upeisha ya añande y catuta ahí, la ñamoi, la ñande membucuera, ñandera cuera, ñandera yicuera, hoy pues cuijanguaisha con anga peje cobecuera, japec jecobecuera, peca tu janguaisha veí, hoy pues a la sociedad, hoy pues pe orerogapu, pe guaná, bueno, todo lo que significa la relación y el crecimiento de la comunidad, el crecimiento de la eclesia, es decir, la iglesia. Entonces, al ver que los hijos ahora dice que no eran idóneos, segunda cosita, su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, ambos eran jueces en Beersheba. Este segundo elemento nos va dando el nombre, nos va ubicando, nos va diciendo quién es quién. Y aquí dice, su hijo mayor se llamaba Joel, ¿verdad? Y el segundo era Abías. Ambos eran jueces en Beersheba. Abías, ¿verdad? Papá, Yahvé, mi padre. Abías, Joel, él, ¿verdad? El Job que quiere decir justamente la paz, la paloma, todo esto entonces nos hace recordar estos nombres teológicos tan importantes dentro de la Biblia también. ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir entonces ya estos mismos nombres teológicos que encontramos aquí? Y ellos eran jueces en Beersheba, pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán de lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Aquí encontramos este tercer versículo, o poco mañana o pues no va a de callito y mañana de la situación.
Do yapo pona hina hikwei pejem yapo, baepo yapo ana hikwei, con anga hikwera o yapo otra cosa. Primero no siguieron sus pasos, no mañay, no hendui, no aprendieron entonces lo que verdaderamente Samuel, su padre, le había enseñado. Por una parte, se dejaron llevar por el afán del lucro, el afán del dinero, una tentación tan grande, la naturaleza, lo que nos rodea entonces como un afán que nos quita de lo esencial y lo fundamental de nuestra propia vida. Aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Volvemos enseguida con más en Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñande yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñande yara y pehuara. Si se hizo la cena y un pedazo de embellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boralbú. Qué lindo que está el pesebre, mirana un poco el urú. En sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñande yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñande yara y pehuara. Cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Un paisao y la gente, oh, hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñande yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñande yara y pehuara.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que como siempre viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos anima y nos hace caminar. Estamos ya, queridos amigos, en esta tercera semana del tiempo de Adviento. Ñajanos y imagina peñan de Yara, Catujanguay, Shayepa, peñan de Conasome, peñan de Ñame, peñan de Aputume, peñan de Recoepe, Oye, Shajanguay, peñan de Rogapupe, peñan de Netame. Vida nueva, cielos nuevos, tierra nueva, nos dice el Señor. Y hoy escuchamos la palabra de Dios desde el libro de Isaías. Capítulo 54, del 1 al 10. Grita de alegría, estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en gritos de alegría, clama, tú que no has conocido los dolores del parto, porque los hijos de la mujer desamparada son más numerosos de los de la desposada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa, despliega tus lonas sin mezquinar, alarga tus cuerdas, afirma tus estacas, porque te expandirás a derecha e izquierda. Tu descendencia poseerá naciones enteras y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no te avergonzarás. No te sonrojes, porque no serás confundida. Queridos amigos, entonces esta es la palabra de Dios desde el profeta Isaías del capítulo 54. Recordemos que aquí ya estamos por comenzar el tercer Isaías, estamos en el segundo Isaías, aún así conocido, que ya nos hemos liberado de la esclavitud, del pecado. Y por eso nos está hablando y nos llena de felicidad y de confianza también el tener la presencia de Dios que nos llama a vivir en autenticidad su propio seguimiento, queridos amigos. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Opearecos eñan de prorrumpan, griten de alegría. Peñan de yara ape oima pende abutepe. Peñan de yara o imagina ñandente la yaye shacuana. Y muchas veces no nos damos cuenta que había sido el Señor, nos está ofreciendo su gracia, su misericordia para que nosotros podamos construir un mundo mejor, el famoso reino de Dios. Nosotros tenemos que traducir en nuestro lenguaje diciendo, aunque se venga el mundo abajo, el amor de Dios, sin embargo, no se acaba. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, upea la yebreta peñan de yara, ñañemon barete mi janguaja pues a peñan de la pe, con la gracia de un Dios que nos dice, mi misericordia está contigo, mi mano, mi brazo que te levanta. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta y comenzar a trabajar, a caminar de acuerdo a sus propuestas. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Con este tema tan interesante que es de la monarquía. Decíamos que entramos dentro de uno de los elementos esenciales de toda la Biblia, dentro de unos elementos esenciales de lo que significa la monarquía, la realeza. Tanto el primer libro de Samuel, el segundo, que luego seguiremos también con el primer libro de los reyes y el segundo libro de los reyes, en realidad son dos libros, ¿verdad? Samuel y el libro de los reyes. Incluso, esto es muy interesante entenderlo como la historia deuteronomista. Apeñan de Yahweh Cojina, toda una historia de salvación. Apeñan de Yaheshahina, Becatupe, escalón por escalón, Becatupe, Maesha Bajoina, cómo se va desarrollando y cómo Dios se va manifestando. Peñan de Yara, Yecuacá, Yepa, su pueblo, Ñan de Yara, Yecuacá, a través de esa propia historia que se va generando en la misma historia, en el contexto histórico
de Israel en el contexto histórico religioso, ¿verdad? Porque esta es una lectura teológica. Vamos a mirar un poco todo lo que significa esto. El pueblo que pide por un rey, decíamos. Samuel envejece, es decir, Samuel ya cumple con su misión. Esto también es importante tener en cuenta porque esto nos está hablando a nosotros. Ñande guanango hinako ayebako yehaibaque, ñande ya yehesape a mi hanwa, ya heshami, ya ikua mi hanwa, va epala ñande ya ipotahina, hamoto pa ñande ya guatatahina, va epala ya ipucuita con ñande recobehuive. Samuel envejece, pone a sus hijos como jueces de Israel. Puso a sus hijos como jueces de Israel. Nosotros también hemos hablado bastante, hemos dicho, el shofetín, jueces, son los que se ponen al servicio del pueblo, son los que van a regir, van a ayudar, van a llevar, son consagrados para llevar adelante toda una historia, ¿verdad? La historia, nuestra propia historia entonces, el pueblo de Dios. Y bueno, son momentos esenciales y fundamentales en nuestra historia que van marcando nuestro caminar. Pasos también interesantes que nos ayudan a entender la manifestación de Dios en la propia vida del hombre, de la humanidad, de nosotros mismos, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Ahora, desde el versículo 2, su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba. Te ubica, te posiciona, te dice quiénes son estos. Son sus hijos, son dos, Joel, Abías, con nombres teológicos muy importantes, ¿verdad? Esa paz, Dios que es paz, Dios que es Job. Y por otra parte, Abías, Abiyá, Yahvé, que es el Padre. Entonces, los nombres teológicos aquí son interesantes, ¿verdad? Porque los nombres teológicos también nos están diciendo una función. Aquella función que nosotros o quien está al frente de una comunidad tiene que ejercer. ¿Verdad? Y entonces, aquí, ambos eran jueces, es decir, que estaban al frente de su comunidad. Tenían un encargo, tenían una responsabilidad. Pero el número 3, adversativo. La adversativo, ñande ya yujuno, hina, lleva en los escritos bíblicos, ya te tiene que hacer levantar la antenita, ya es a mí que va a pero ellos no siguen sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro. Aquí ya está entrando uno de los primeros elementos que nos separan de Dios. Se dejan llevar por el lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Queridos amigos, aquí entonces tenemos ya este versículo 3, nos está hablando directamente de una corrupción. Esta es la corrupción que está entrando dentro del pensamiento de la dirigencia, de los que tienen que llevar. Los deseos, esos que tienen que encaminar, ayudar, fortalecer, ¿verdad?, al pueblo. Somos los primeros que caemos en el pecado. No siguieron los pasos de su padre, es decir, del profeta por una parte y del juez también, Samuel, siempre considerado juez y profeta, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí.
Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, Esta es mi sangre, in persona Christi. tomen y coman, Tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. ya todo lo he perdido para ganarte a ti. Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos. Y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermanas, muchas gracias.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas.
porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos hablando sobre este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Aquí estamos iniciando, son los comienzos de la monarquía. La monarquía, importante que nosotros entendamos, que nosotros leamos la monarquía en Israel, qué significa esta monarquía, cómo se va formando. Este es un paso subsiguiente. En el libro de los jueces, que está muy unido, ¿verdad? Porque estaba anterior al libro. Ruth aparece un poco después en la Biblia hebrea y luego aparece ya el libro de Samuel, ¿verdad? Que está muy unida. El libro de Ruth, nosotros habíamos dicho incluso que está casi estos 4 capítulos de ese pequeño libro como unido también al libro de los jueces dentro de una teología expositiva, de positividad en todo caso, o de esperanza que se está abriendo. Se abre una positividad a esto que nosotros encontramos ahora en el primer libro de Samuel, con estos capítulos tan interesantes y tan importantes que encontramos aquí. Bueno, entonces, nosotros decíamos que los hijos de Samuel no es que están siguiendo los ejemplos. No lleva peitúa o ya poja huella, no ya poihueina, nos enduijando ya posee. Y entonces se dejan llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Vamos a mirar entonces de una forma general que después también vamos a ir desarrollando más cada uno de estos versículos y estas situaciones de lo que es la monarquía. En el libro decíamos de los jueces, ya en el capítulo 17, como algunos autores nos presentan como un apartado especial, es importante que ustedes vuelvan a mirar un poco esos cursos bíblicos sobre el libro de los jueces, cuando hablábamos del capítulo 17, ¿verdad? Porque ahí comenzaba. 17:6, por ejemplo, dice, en aquel tiempo no había rey, como una preocupación del pueblo de que no estaban siendo bien dirigidos, es decir, una corrupción dentro del mismo pueblo o una corrupción dentro de los mismos que tendrían que regir la historia del pueblo, los que tendrían que ayudar a la historia del pueblo, o al caminar del pueblo, o al desarrollo del pueblo, o a la dignidad del mismo pueblo, a encontrar su destino, ¿verdad? Pero dice, en ese tiempo no había rey, de pori amabela y catumía, ore putumo y putumo mi hanguay se jubecuera, o ya po hanguay veñan de yara yerurea jubecuera, caminar en la dignidad. ¿Se acuerdan, queridos amigos, que nosotros al comienzo decíamos de nuestra historia que después del pecado original, desde el capítulo 12, desde el libro del Génesis, hay un llamado muy especial de Dios para Abraham. Y cuando le dice, deja tu tierra y vete a aquella que yo te voy a mostrar, la tierra prometida, ya de cierta manera, en su en las Iseañas de Ejina, tenemos que formar un nuevo pueblo. Tenemos que tener una nueva tierra. Hablar de la tierra quiere decir tener una nueva sociedad. Tierra nueva, cielos nuevos, que después va a terminar también con eso mismo, siempre el objetivo elemental y fundamental de la humanidad, del hombre, es nuestra búsqueda de cielos nuevos y tierra nueva. La tierra prometida quiere decir la tierra de Dios, la tierra sin mal. Incluso Peñán de Apuitepe, aquí, entre los indígenas, ¿verdad?, existía eso, la tierra sin mal. Qué interesante, ¿verdad? Entonces el hombre que busca lo trascendente, el hombre que busca lo bueno, el hombre que busca esa realización y planificación de la propia humanidad, la tierra sin mal. Pero, segundo,
le pide a una persona, en este caso Ab-Am, serás el padre de los pueblos. Esta sería la estrategia, ¿verdad?, que Dios está utilizando para llegar al objetivo, para que tengamos una tierra sin mal, para que tengamos una tierra prometida, esa tierra de la creación, esa tierra que yo ideé, modelé para ustedes, donde el hombre tenga una responsabilidad esencial y fundamental en el desarrollo, ¿verdad?, de esa creación y de esas riquezas. Entonces ahora nos vuelve a recordar, tiene que haber una forma de regir. ¿Cómo vamos a regirlo? Y ahí entonces, queridos amigos, es lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros estamos haciendo aquí en nuestra exégesis. Descubrimos que el autor sagrado, a través de este libro, nos dice: necesitamos un tendotá, ñaikotemea lleva. Y desde el libro de los jueces, como decíamos ya, el capítulo 17:6. Después ustedes sigan, lean el 18:1, en el tiempo en que no había reyes en Israel. 19:1, la misma cosa. Concluye incluso ese libro de los jueces, el 21:25, dice: en ese tiempo no había reyes y cada uno hacía lo que quería. Aquí viene la respuesta, la monarquía. Entonces, aquí estamos buscando, el pueblo está buscando, queremos un rey, alguien que haga bien las cosas, alguien que sea el tendotá, que nos ayude dentro de la propia comunidad a desarrollar y caminar en la vida, en la sociedad hacia Dios. Bueno, queridos amigos, por hoy vamos concluyendo por aquí. Vamos a continuar nuestra reflexión, porque pone Tereina Coñan de Yara, Ñan de Boesea, Yepa, a través del libro de Samuel. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara, Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara, Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.